está por comenzar. Únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida. Oficiaremos la celebración como se debe. Toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Es lo que hacemos aquí en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta aquí en el Aquelarre en esta noche de miércoles, ombligo de semana. Espero su día haya estado de maravilla, pero por ahora es momento de sentarse, relajarse y escuchar algunas historias en el fuego. Me agrada poder estar otra vez aquí con ustedes. Al parecer les gustaron mucho los programas pasados, a pesar de que fueron muy cortos. Una disculpa y un error de guión. Pero recibí unos comentarios con respecto a algunas personas que son conocidos y les gustó, realmente les gustó este nuevo formato, entonces eso motiva a seguir adelante. Esta noche tenemos un tema que es realmente encantador al oído y que estoy seguro que a más de uno de nosotros nos debió pasar en algún momento, o conocemos a alguien, un amigo, un familiar que lo haya vivido. Es un tema que podría hacer hasta temblar y dudar al más escéptico y al más valiente de todos. Esta noche en La Variega Radio hablaremos sobre unos entes paranormales y su aparición no física en nuestra realidad. ¿Son reales? ¿Están ahí verdaderamente? Vamos a descubrirlo juntos en esta mágica noche. Recuerden que el Aquelarre se transmite todos los miércoles y domingos en un horario de 10 de la noche a 11 de la noche, aproximadamente. Y me refiero aproximadamente, pues los programas pueden durar menos de la hora. Esto con la finalidad de producir un material digerible para ustedes, audiencia, y que no sea nada tedioso tampoco. Recuerden también que nos pueden buscar en Facebook como La Variega Radio, también como La Variega. En YouTube van a estar disponibles, si Dios quiere, a partir de la siguiente semana. Todos los capítulos que vayamos subiendo van a estar en YouTube, en el canal de La Variega Radio tal cual, y también como La Variega nos pueden encontrar. Ahí van a encontrar los links en la página. También ténganos un poco de paciencia, queríamos incursionar en Spotify desde el principio y no nos resultó, nos hicieron la gatada. Hay algunas complicaciones para entrar en la plataforma, entonces vamos a tratar de solucionar esto y poco a poco iremos subiendo los capítulos. Pero por mientras, los pueden escuchar en YouTube. Recuerden también que en la aplicación La Variega Radio, si no la tienen, métanse a la Play Store y busquen La Variega Radio. Es un icono blanco azul con letras blancas. Y pues nada, descárganlo y le dan play en el horario. Es muy importante que sigan la página de Facebook de La Variega Radio, porque ahí es donde estaremos publicando horarios, ahí estaremos recordando cuando ya está al aire, cuando ya se está transmitiendo el programa, para que no se lo pierdan. Ahí también va a haber horarios de publicación para YouTube, tanto cuando tengamos Spotify, pues para Spotify. Entonces no se me desesperen, vámonos paso por paso, y ahora sí, vamos con el tema de esta noche. Esta noche. Así es, esta noche hablaremos sobre la gente sombra. Más adelante igual les contaré yo una anécdota personal, muy personal de hecho, sobre este tema. Y es un tema que sí me gusta mucho, sobre todo porque lo viví y es una experiencia realmente... En mi caso no fue tan aterrador, ahorita se las voy a platicar, pero en el caso de mucha gente sí es algo muy aterrador tener una presencia contigo en todo instante, ver esta aparición de un hombre, una figura alta y donde no puedes ver nada. Es algo que sí te mueve todo. ¿Alguna vez te sentiste acechado desde algún rincón oscuro de tu casa, como si estuvieran espiándote y se te erizaron los pelos? Cuidado, podrías estar siendo víctima de estas entidades. Son fácilmente reconocibles por su aspecto, seres que suelen parecerse a un adulto promedio, de gran estatura,
capaz de escurrirse a gran velocidad por las habitaciones o incluso traspasar paredes. Las personas sombra o Shadow People en inglés es un fenómeno sobrenatural reportado por decenas de individuos alrededor del mundo. Los relatos revelan que estas siluetas humanoides negras no tienen ojos o boca, aunque a veces se reporta que poseen ojos rojos o amarillos. Ojo ahí, un artículo publicado hace unos años enfatiza que son generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional, como una sombra, vaporosa o distorsionada. Su movimiento a veces se porta como muy rápido y sin orden o tembloroso, en el sentido de que primero parecen moverse como un fluido y rápidamente se trasladan a otra parte. El investigador chileno especialista en la temática, Fernando Navarro, dice que comúnmente aparecen en la orilla del campo de visión, en lo que se denomina visión periférica, y que se desintegran o se mueven a las paredes una vez que son vistos. En Chile, donde se desarrolla su importante trabajo, no solo recibe reportes de este tipo de entidad, también recopila filmaciones en las que han quedado registradas. El origen del término. El término apareció por primera vez el 21 de septiembre de 1953 como el título de un radiodrama transmitido por la WNGAM de Chicago. Sin embargo, ha habido reportes de gente de sombras desde hace siglos atrás. Por ejemplo, en 1887, el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió la historia La Orla, sobre seres sombríos que vivían en la leche y el agua, aterrorizando mentes humanas y acechando a los incautos. Teorías. Según el experto en fenómenos paranormales Stephen Wagner, hay diversas teorías para explicar el verdadero origen de la gente sombra. Wagner cree que ciertas entidades fantasmales tienen la capacidad de adaptar una figura oscura y amenazante. Sin embargo, a diferencia de las apariciones de fantasmas, que son generalmente una bruma blanca de apariencia humana, la gente sombra son mucho más oscuras y más en forma de sombra, pero también podríamos estar hablando de entidades demoníacas. Su rostro oscuro y la fuerte sensación de energía negativa asociadas a la gente sombra han llevado a algunos investigadores a especular que puedan ser de naturaleza demoníaca. Su origen podría estar bajo los signos astrales, entidades que se alimentan de la negatividad, debido a que en la mayoría de encuentros con las personas, estas se encontraban bajo un estrés extremo. Estas entidades aparecían para alimentarse de la energía negativa. Otra evidencia de que podrían ser entidades demoníacas es que algunas personas han informado haber visto la sombra con cuernos o con los ojos rojos. Aunque no hay que descartar la posibilidad de que los bajos astrales utilizarían la forma demoníaca con el único objetivo de engañar y asustar a la persona, y así poder alimentarse de la energía de su miedo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Básicamente a esas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos también llamados incubos, sucubos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general, la gente sombra, como ya les dije también en inglés, Shadow People, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largos sobretodos y sombreros. Su altura es prodigiosa, de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad, ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse, sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Pero primero vamos a repasar algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra. La primera son los vigilantes de la habitación, los Bedroom Watchers. Suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien ahí duerme o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general, todo concluye ahí, solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo ya que carecen de facciones. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer ahí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre se despierta de forma abrupta,
fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son, pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Sombras en las paredes. Shadows on the walls. Estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas recortadas contra las paredes. Desde luego, ninguna luz las proyecta y pueden moverse independientemente por los muros. No suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos, solo se les percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Sombras en movimiento. Moving Shadows. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que los observe fijamente. En esos casos, se recluyen en los rincones más oscuros y desde ahí nos devuelven la mirada. En ciertos casos, es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Visitantes de fondo. Background Visitors. Estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Esos son, hasta ahora, los tipos, las clasificaciones más generales del agente sombra. Váyanle pensando qué tipo de entidad, qué tipo de agente sombra se les apareció a ustedes. Un visitante de fondo, sombra en movimiento, sombras en las paredes o un vigilante de la habitación. Ya concluido este breve repaso, resulta lógico y preguntarnos qué son, o sea, de dónde vienen, qué son la agente sombra en realidad. En principio, habría que destacarlos como espíritus desencarnados, almas en pena o simplemente fantasmas, lo cual sería una categoría muy aburrida simplemente decirlo fantasmas. Me parece más atractivo que se le llame entidades demoníacas, muy personalmente. Hay algunas personas que aseguran que tampoco son demonios. Evidentemente no son vampiros y mucho menos son ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico. Por ejemplo, como ciertos fantasmas que se incorporan a casas embrujadas, a familias, como ya lo mencionamos en el primer programa con las Banshee. La agente sombra posee movilidad, ya lo vimos, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía hasta cierto punto. Y puede ser que, ¿por qué no? Igual tengan conciencia propia, sean conscientes de lo que hacen. ¿Se imaginan qué horror que estas entidades sepan lo que están haciendo, o sea, estén conscientes de las visitas que hacen? ¿Qué pasará en esos lados? A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la agente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por las personas que despiertan en medio de la pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez de forma directa. Aquí es donde entra lo que habíamos mencionado anteriormente sobre la visión periférica del ojo humano. Pero cuando miramos fijamente algo, por ejemplo, cuando leemos un libro, es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado. Cuando giramos la cabeza, ya no hay nada. Sin embargo, podríamos jurar y perjurar que la sombra realmente existió. Pero quizá no haya ninguna explicación satisfactoria para la agente sombra. Ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por ciertos sitios embrujados. En cierta forma, pareciera que atraviesan circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y en otras siendo nosotros indiferentes entidades para ellos. ¿Por qué algunas personas son vigiladas por gente sombra? Aquí entramos en lo interesante. Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizá interesándose en nuestros sueños y emociones.
No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectados, sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos antes, leyendo un libro. Recordemos que, aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y mental. Estos planos del sueño están muy interesantes también. Va a ser un tema de conversación para la siguiente semana. También su silueta, oscura y alargada, podría ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente, o quizá la única forma eficaz de manifestarse en el plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico, es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes de que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral lo que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es infrecuente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran estos seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra, en general vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas, sentimientos como la ira, la rabia, la soledad y la tristeza suelen facilitar sus apariciones. En este contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento, es decir, larvas, gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver a la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre alguna sombra sospechosa que insiste en aparecer en nuestro cuarto. Ahora vamos a romper un poco la burbuja, porque a pesar de que el tema sea muy interesante, hay algunas teorías o explicaciones, acercaciones a una explicación científica sobre qué produce el fenómeno de la gente sombra, o sea, cómo es que existen estas entidades en nuestro plano. Esta información es por Denise Carpenter. La creencia popular señala que estas siluetas negras suelen ser violentas y amenazantes, como ya mencionamos, mientras otras personas afirman que son neutrales o son de habitantes de una dimensión desconocida. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Diversos especialistas en la salud mental, como los psiquiatras Clay Ockle y Amit Malik, la experta en parálisis del sueño Shelley Adler y el Dr. Heber C. Covey, asocian las experiencias con figuras sombra a algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas como la cocaína y la metanfetamina. Ockle y Malik señalan en su libro Psiquiatría Rápida que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad, y creer ver una sombra amenazante. Por ejemplo, si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra cualquiera como un peligro, y sabemos que sí. Mientras Covey indica en la publicación La crisis de la metanfetamina, estrategias para salvar adictos, familias y comunidades, que muchos adictos a drogas como la metanfetamina han reportado ver gente sombra, pero no porque esta sustancia sea alucinógena, sino que como resultado de la privación del sueño que les genera. Pero la condición por la que sin duda más se reportan experiencias con gente sombra es la llamada parálisis del sueño,
que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso a quedarte dormido o levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Durante estos episodios, que suelen producir mucha angustia en quienes los sufren, algunos pueden percibir a su alrededor distorsiones y tener alucinaciones. Gran parte de los individuos que experimenta este ataque reporta que observa o siente una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y el cuello o la que golpea y lastima al paciente, dice el periodista César Valero en una columna llamada La temida parálisis del sueño, publicada en la cadena peruana RPP. Algo similar indica el especialista Shelley Adler en su libro Parálisis del sueño, pesadillas, donde indica que muchos afectados por este trastorno del sueño creen ver e incluso ser atacados por sombras malévolas, a las que muchas veces culpan de esta inmovilidad transitoria. Los científicos que lograron crear gente sombra en la mente de una mujer. Un artículo publicado en 2006 por la versión web de la revista científica National Geographic señaló que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones de gente sombra en una persona no esquizofrénica, aplicando estimulación eléctrica en un área específica de su cerebro. El descubrimiento, que dio algunas luces sobre los procesos cerebrales detrás de los delirios paranoicos, se dio luego de que los especialistas produjeran accidentalmente esta ilusión en una paciente epiléptica de 22 años, mientras la evaluaban para realizarle una posible cirugía. La mujer, que no tenía antecedentes de problemas psicológicos, dijo percibir en varias ocasiones una persona sombra que se asomaba detrás de ella cada vez que los profesionales estimulaban eléctricamente cierta área del cerebro llamada unión temporoparietal izquierda. Él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento, habría dicho la chica a los médicos, agregando que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarlas también y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, pues terminó cuando se dejó de estimular el cerebro de la joven. Olaf Blanke, neurólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología, afirmó que lo más importante que muestran nuestros datos es que la paranoia podría estar relacionada con el procesamiento alterado de tu propio cuerpo, que en algunos casos puede llegar a ser mal reconocido como el cuerpo de otra persona. Visualización de espíritus, producto de factores como el estrés. El ver o sentir presencias fantasmales puede ser el resultado de actividad atmosférica y geomagnética o alteraciones en las sensaciones y estados de conciencia por cambios en la actividad cerebral, desencadenado por estrés, falta de oxígeno o producción de hormonas. Un reciente estudio realizado por Kristen Bernis y Nicholas Gibson indagó en las diferencias entre individuos que han tenido experiencias paranormales y personas que no las han tenido. Se dieron cuenta que generalmente los eventos sin explicación sucedieron en ambientes tensos. Además, concluyeron que quienes vivieron experiencias paranormales presentaron altos puntajes en escalas de medición de empatía y una tendencia a ser absorbidos en sus propias expresiones subjetivas. Por otro lado, los eventos paranormales pueden relacionarse a hechos religiosos, claro que sí. Algunos de estos episodios han ocurrido durante largos periodos de meditación y reflexión interna. Además, influyen otros factores tales como el ayuno, el agotamiento físico o estimulación en exceso del cuerpo mediante el dolor. Ahora les contaré una historia que encontré en internet, anónima, sobre gente sombra. Tienes que haber visto a alguno alguna vez, y si no, puedes considerarte una persona con suerte. Tal vez algún día lo hagas, tal vez no. Pero créeme, es una experiencia que yo nunca desearía a nadie. Lo peor de todo es saber que ellos están ahí, acechando en los rincones, espiándote y quizá dispuestos a hacerte daño. Así es, la gente sombra.
No te estoy hablando de ninguna fantasía inventada o una pesadilla, aunque muchos creen que efectivamente solo se trata de un mal sueño. Suelen ver estas sombras espantosas justo cuando están en esa etapa que surge entre el sueño y la vigilia, y el cuerpo experimenta una parálisis espantosa que te impide pensar. Aunque la verdad es que no hace falta estar medio dormido para verlos. Con suerte, mala suerte desde luego, captarás alguno por el rabillo de ojo al voltear rápidamente hacia una esquina. Cuando menos te lo esperes, uno de ellos estará ahí, esperando para acecharte. Existen muchas explicaciones acerca de la gente sombra. Algunos dicen que solo son entidades malévolas que están aquí para alimentarse del miedo de la gente. Si buscas en internet encontrarás múltiples experiencias de personas que juran haber visto a una de estas sombras y de cómo intentaron atacarles, como me pasó a mí. La mayoría de quienes creen en los sucesos paranormales, sin embargo, solo afirman que estos seres son como nosotros, pueden ser buenos o malos, pueden ser incluso neutrales, aunque nadie sabe a qué vienen. Otra teoría más interesante es la que afirma que esas sombras vendrían a ser el reflejo de otras personas que habitan en una dimensión paralela, la cual, de vez en cuando, se llega a entrecruzar con la de nosotros. He de admitir que me gusta más esta última explicación. Es más reconfortante pensar en seres humanos paralelos que en entidades demoníacas que podrían causarte algún daño. Sin embargo, no puedo creer del todo esta alternativa, no después de lo que me sucedió. Estaba plenamente consciente aquella noche. Había terminado de escribir un exhaustivo ensayo para mi clase de filosofía y me moría de ganas por ir a la cama. Los exámenes finales eran los más pesados. Fue entonces cuando, no sé por qué, tuve el presentimiento de que no estaba sola en mi habitación. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Recuerdo que recorrí con los ojos todo mi cuarto, iluminado apenas por la lámpara de mi escritorio. Me dije que era una tonta por pensar en tonterías y me decidí a acostar. Entonces lo vi. Creí que era mi sombra, pero no. Era la sombra de un hombre con sombrero. Estaba justo detrás de mí y aunque no tenía rostro, tuve la certeza de que me estaba mirando. La silueta pareció crecer y extenderse en dirección hacia mí, cuando en un parpadeo simplemente desapareció de mi vista. Mi sombra era lo único que volvía a ocupar el dormitorio. Sin embargo, desde esa noche no he podido dormir tranquila, pues sé que eso sigue en mi casa. Bueno, lo prometido es deuda. Ahora sí, les voy a contar una historia personal sobre gente sombra, una experiencia que sí me estremeció por mucho tiempo. Los pongo en contexto. Mi mamá, mi madre, ha tenido también ciertas experiencias paranormales. También en su momento tuvo una con una entidad sombra. Y queremos creer como que se pasó de cierta forma de ella hacia mí, tal vez. Porque no soy el único de la familia que ha experimentado eso, sino también tengo una prima que lo ha visto. Voy a traer estas historias para otra ocasión, pero les cuento la mía ahorita. Ese era el contexto. Bien, hace aproximadamente casi 2 años, esto pasó hace casi 2 años, yo tenía un sueño muy recurrente, que era que yo aparecía tirado en lo que yo pensaba que era una playa, porque escuchaba el mar, sentía la arena, pero yo no podía ver el mar, solo podía ver como si acaso 1 metro a mi alrededor, porque algo iluminaba, pero fuera de eso no podía ver absolutamente nada. En fin, soñaba mucho con este destino de playa. Nunca supe qué lugar exactamente era, pero se sentía muy familiar. Para los que no saben, pues vivo en Puerto Escondido, entonces yo siempre sentí que era parte de la playa Cicatela. Bueno, por mucho tiempo tuve este sueño, no entendía muy bien qué onda, cómo funcionaba, por qué aparecía yo ahí. Veía otros puntos de luz, veía círculos de luz girando con chispas y yo intentaba correr y alcanzarlos y tocarlos, pero nunca funcionaba y despertaba. Pues bueno, resulta que de la noche a la mañana, literal, hubo una ocasión en la que cambió drásticamente esto, porque no soñé con la playa, sino que ahora dije, ok,
De hecho, ni recuerdo qué fue exactamente lo que soñé. Solamente sé que no fue playa en esta ocasión. Soñé que estaba en mi casa, precisamente durmiendo. Me soñé durmiendo, hasta eso fue raro. Entonces, dentro de este sueño, pude sentir cómo alguien abría el portón de afuera de la casa que da al patio. Cómo alguien entró, abrió la puerta de la cocina y pasó toda la casa hasta mi cuarto. Pude sentir cómo esta presencia entraba a mi habitación y ahí se quedaba parado a un lado de mi cama. Lo podía sentir y en mi sueño yo lo vi. Vi a esta persona parada. Era muy alta. Eso me sorprendió mucho porque se tuvo que agachar la cabeza para entrar en el marco de la puerta. Ya con eso se pueden dar una idea de qué tan alto es. Esta persona, al parecer yo lo veía, llevaba como una capucha. No llevaba sombrero, pero ahí les va algo muy, muy encantador y muy de tener cuidado y miedo. Sus ojos eran de un color rojo tan vivo, tan hermoso y tan brillantes. Parecían un rubí, una esmeralda. Este tipo de piedra preciosa roja que brilla, eso parecía que traía él en la mirada. Fuera de eso no se le podía distinguir absolutamente nada. Entonces en su momento pues sí te saca de onda, sí dices, ay, pues ¿qué es esto? Pero por lo mismo de ser un sueño, como que me desperté abruptamente, fue una pesadilla y dije, ok, está bien, no pasó nada. Corroboré que en mi cuarto no hubiera nada y listo. Pues bueno, total, esa pesadilla se repitió unas cuantas ocasiones más durante esa semana. El hombre entraba, se quedaba parado. Hubo una ocasión como a la segunda semana cuando ya cambió de lugar y se paraba enfrente de mi cama. Y como ya leía anteriormente en estas descripciones, no tienen ojos pero tú sientes que te están observando. Entonces yo sentía que esta presencia estaba mirándome fijamente. Conforme pasaron las noches y el sueño se hacía cada vez más recurrente, a mí me comenzó a dar un poco de tranquilidad su presencia. Suena raro, lo sé, pero no me provocaba miedo, porque nunca me hizo nada. Spoiler, nunca me lastimó, nunca me hizo nada. Hubo una noche que se acercó a mí, literal, a donde yo pues estaba acostado en mi cama, y me tocó la mano. Les juro por todo que pude sentir una mano fría. Sí pude sentir el tacto físico, sí lo pude sentir. Eso está raro porque esta presencia sombra que yo veía, sí se los puedo describir en que estaba hecho como con materia de sombra. No sé si me llegue a explicar, pero como ya les di la información, también era una presencia densa, o sea, sí podía interponerse a la luz. Y por lo mismo de que se veía esta densidad, sí se veía como que algo que podrías tú tocar, no atravesar, ¿sí me entienden? Entonces cuando esta persona me tocó la mano, sentí un frío, pero no me espanté. Y ahí desapareció. A la siguiente noche fue cuando pasó lo fuerte y lo bueno. Llegó a mi cuarto otra vez, me tocó y me habló. Sé que es muy raro que la gente sombra te hable, pero este en especial me habló. Me dijo, Alan, despierta. Y yo así de, ay. Si me preguntan por su voz, es una voz, la recuerdo todavía, es una voz tan más hermosa, es una voz de hombre. Muy... no sabría cómo describírselas, pero una voz muy hermosa que nunca había escuchado y que probablemente nunca escuche. Y el día que yo escuche esa voz, me voy a morir, porque es una voz tan dulce, tan conmovedora, tan apaciguadora, que no me provocó miedo, me provocó calma. Me dijo, despierta, vamos, y me dio la mano. Y yo tomé su mano y pude sentir cómo me levanté de la cama y salimos de mi casa hacia la calle. Lo último que recuerdo de esa calle, que era la calle de mi casa donde he crecido, donde he vivido toda mi vida, era toda una penumbra. No podíamos ver absolutamente nada. Entonces ahí parados afuera, cuando lo volteé a ver, desapareció.
y yo desperté. Entonces dije, ok, está bien. Y yo ya sabía que lo iba a volver a ver en algún momento, era obvio. Pues pasaron como 2-3 noches en que no soñé nada, ni con la playa, no tengo recuerdos de eso. A la cuarta noche, si no mal recuerdo, este hombre vino otra vez a mi cuarto, hizo lo mismo y me dijo, ven, vamos. Y otra vez me llevaba, pero ahora me sacó a otro lugar. Era el segundo lugar, me acuerdo muy bien, que era un pastizal, era un campo lleno de monte, pero un monte tan alto. Y me dijo, vamos. Y caminamos entre el pasto. Igual hasta cierto punto nos perdimos y desperté y dije, chale. Ahí fue cuando me empecé a cuestionar dónde realmente me quiere llevar esta presencia, a dónde quiere que lleguemos, porque así se repitió por muchas noches. Era ven, vamos, me daba la mano y me llevaba a caminar. En ocasiones era en una playa, que lo conectaba mucho con el sueño de la playa y la luz. En unos momentos era playa, era calle, eran calles del centro de la ciudad aquí de Puerto Escondido donde me llevaba a pasear. Eran lugares que yo ya conocía e incluso eran lugares que yo nunca había visto, pero sabía que de cierta forma eran aquí en Puerto, en la ciudad. Fun fact, dato curioso, el terreno de pastizal en el que me llevó a caminar la segunda vez, no lo conocía. Tiempo después, cuando yo ya, ahorita les cuento cómo lo superé, cómo traspasé esto del hombre sombra. Este terreno de pastizal, yo tuve la oportunidad de estar físicamente en él y me vino un déjà vu cabrón, así de que yo ya estuve aquí y lo vi. Era porque fuimos con mi papá por ahí. Mi papá trabaja en comisión, entonces lo acompañamos a veces a hacer algunos trabajos. Fue rumbo a El Malucano, si no me equivoco. Perdón, no soy muy bueno recordando lugares, pero sé que estuve físicamente ahí y me quedé parado contemplándolo todo, porque se veía exactamente igual. Les digo que sentí un déjà vu y caminé. Yo caminé dentro de este pastizal, tal cual caminé con este hombre. Y me quedé parado ahí a la mitad sin hacer nada. Ya luego me regresé. Dije, eso está muy fuerte. Bueno, les adelanto. Así pasó varias noches de que ven, vamos, lugares extraños, desconocidos, etc. Pero siempre agarrados de la mano, con una tranquilidad enorme. Y este vato no me decía nada. No platicábamos, no decía nada, absolutamente nada. Solo podía ver su mirada, su mano, tocarla, etc. Y su altura, porque era imponente la presencia. Pues bien, resulta que en una ocasión soñé yo que estaba hospitalizado y estaba entubado, estaba muy grave yo. Podía ver a mi familia llorando, a mi mamá destrozada, fue muy feo. Cuando todos se fueron, en la noche me vino a visitar esta entidad y me dijo, ven, camina. Y yo recuerdo que le dije, pero es que no puedo. Y me dijo, sí puedes. Y me levantó, me dio la mano otra vez y me levantó. Yo no supe cómo chingados me levanté, pero lo hice. Y caminamos por la calle. Si ustedes conocen el Hospital de la Parota, toda esa calle de la Parota del Cebetis está muy oscura siempre. Se veía más oscura de lo normal. Y ahí estábamos los dos caminando en medio de la carretera. Igual, abruptamente desperté. Entonces, ya platicándolo con mi mamá, pues ya ven las mamás como que reza, echa agua bendita o encomienda a Dios, etc. Yo nunca he sido una persona de iglesia, les seré honestos. Entonces como que sí me atraía mucho la idea de que es una presencia que está atada a mí. Sin embargo, sí me asustaba, en parte porque no me asustaba, me intrigaba demasiado saber a dónde íbamos o a dónde quería llegar, porque nunca se concretaba esto. Eso me desesperaba un buen también. Entonces, platicándolo con un conocido que está más arraigado a estas cuestiones esotéricas, espirituales, de entes malignos, me comentó que efectivamente es una presencia que está atada, que estaba atada de cierta forma a mí y que sería bueno deslindarla. A pesar de que no me ha hecho nada malo, en algún momento tal vez lo llegase a hacer, ¿no? Entonces esta persona me hizo una especie de limpia, por así decirlo, porque no fue tal cual. Unas oraciones, me dio unas oraciones de que reza esto. Y sobre todo me dio una medalla de San Benito bendecida por una virgen.
Medalla que ya les contaré qué pasó. Muchas cosas raras también. Es un símbolo de protección contra entidades negativas, contra entidades malignas, para evitar que te toquen, que te hagan algo y que se acerquen a ti. Entonces la primera noche cuando pues me puse la medalla y recé las oraciones, esta entidad no se presentó. Estuvo hace una semana sin venir a verme, hasta que dije, ay, chale, o sea, como que en parte la extrañaba. Es raro, pero la extrañaba. Entonces, como a la semana, no les miento, o sea, pasó una semana de que no me visitaba. A la siguiente semana, yo seguía cargando la medalla. Soñé con él parado fuera de mi ventana, únicamente eso. Y dije, bueno, ya es un avance, o sea, no se acercó, no me habló, pero lo soñé ahí parado en mi ventana donde está el patio. Yo recuerdo que me paré de la cama en el sueño y lo saludé. Yo recuerdo que lo saludé como si lo conociera ya de mucho tiempo. Y sí, efectivamente. Ay, esa fue una de las últimas veces en las que lo pude ver. Les adelanto, se vino a despedir como 2 semanas después. En esas 2 semanas que transcurrieron antes de su despedida, mi medalla yo la cargo en el pie, amarrada en el pie. Como si me conocen saben que tengo muchas cosas amarradas en el pie, y me amarré la medalla ahí. Y hubo varias ocasiones en las que se salía, se perdía, la encontraba en lugares que ni al caso en mi cuarto. Pero una vez la encontré debajo del colchón, metida entre las rejas del fierro de la cama y el colchón. Ahí lo encontré. Díganme, ¿quién chingados la puso ahí? No lo sé. Simplemente la encontré ahí y dije, uy, o sea, esto está muy raro. Y así se me perdía varias veces. Entonces en esas 2 semanas se me empezó a perder mucho. Y hubo una noche que la perdí por completo, nunca la encontré. Y fue la noche en la que esta persona vino otra vez a visitarme, pero vino a despedirse. Recuerdo bien cómo entró nuevamente, se sentó a mi lado, agarró una silla y se sentó al lado de mi cama. Y yo recuerdo sentarme sobre mi cama, pues esperando que me dijera algo, ¿no? Yo estaba emocionado por hablar con él. Lo único que hizo fue extender su mano y darme un capullo de rosa seco. Un capullo chiquito de rosa. Y estaba seco, marchito. No podrido, seco. Y se paró y se fue. Al día siguiente, cuando desperté, pues X, ¿no? Dije, ay, pues ¿qué significará la rosa? El capullo. X. Recuerdo bien que por esos días estaba yo limpiando mi cuarto. Y yo suelo guardar muchas cositas que me regalen. También suelo guardar flores secas. Pero me encontré dentro de un cofre donde guardo como que piedritas y así. Me encontré ese capullo de rosa y era igualito, se los juro, del mismo tamaño. Y olía muy, muy dulce. Entonces dije, ah, caray, yo no guardo flores secas aquí porque sé que se pudren. Necesitan sol y esto, ¿no? Entonces todas mis flores secas las tengo en un lugar con luz y con aire. Entonces dije, ah, caray, ¿por qué está esto aquí? ¿Saben? ¿Por qué? ¿Cómo llegó este capullo aquí? Y hasta la fecha ahí lo tengo. Entonces yo tomo eso como la despedida de esta entidad. En fin, para no hacérselas tan larga, recuperé otra medalla. Este muchacho que me ayudó dándome la primera medalla me dio otra. Y pues nada, así fue como hasta la fecha sigo teniendo una medalla. Tengo unas 2 de repuesto que están igual ya bendecidas, por si es que esta presencia vuelve a regresar. No he soñado nunca con ella otra vez. Sin embargo, me atrae volver a hacerlo. Quisiera volver a soñar con él otra vez, pero ya lo iremos viendo, a ver qué procede. Esa fue mi historia con la gente sombra. Si ustedes tienen alguna también, ¿por qué no compártanosla? Perdón. Háganla de mi conocimiento a través de mis redes sociales. Si tienen mi número de WhatsApp, pues adelante. Si no, me pueden encontrar como Alan Eduardo en Facebook y alan.cue en Instagram también, por si me quieren encontrar alguna cuestión paranormal por ahí con gente sombra o de otro tipo. Así es como llegamos al final de nuestro tercer programa de La Aquelarre. Este es un poquito más extenso, lo prometido es deuda, sobre la gente sombra. ¿Qué opinan ustedes? O sea, pónganse a pensarlo. En su momento de estos minutos les dije que probablemente estas
estas entidades hasta tienen conciencia de lo que hacen. ¿Creen ustedes que de verdad tengan conciencia de lo que están haciendo? O sea, ¿creen que de verdad estén conscientes de que nos acechan en nuestra realidad? También me parece muy interesante la idea de que son el reflejo de otra persona, de otra dimensión, que de vez en cuando choca con la nuestra y se fusiona. Eso también es muy interesante, es una teoría que me llama mucho la atención. Sin embargo, no está de más destacar que pues pueden ser presencias demoníacas, claro está, que pretenden hacerte daño. Se me olvidó comentarles algo de esta presencia mía. Siempre, desde que me dejó de visitar, he pensado que a donde me quiere llevar es a mi muerte, es a mi descanso final. Por eso siento yo muy cabrón que cuando yo ya me vaya a morir, voy a volver a ver a este hombre y me va a llevar al fin a donde siempre hemos querido llegar. Siento yo, pero eso lo descubriré hasta que me muera y pues solamente yo lo sabré. Pero bueno, eso ha sido todo por la noche de hoy, miércoles. ¿Qué tal les pareció el programa? Cuéntenos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Ya se los mencioné, La Variega Radio en Facebook y La Variega en YouTube. Así es, gente, me despido de ustedes. Fue un gusto y un placer entretener su noche con estas temáticas paranormales, extranormales y un tanto siniestras y macabras. Pues bueno, me gustaría también, como les digo, saber su opinión sobre la gente sombra. Háganosla llegar, etc. Me despido. Adiós.